Hola a todos y bienvenidos a Fibrovida. Hoy os voy a contar cómo ha sido, desde cuándo he empezado a padecer migrañas y cómo ha sido la evolución a lo largo de los años. Siempre he padecido muchos dolores de cabeza, sobre todo se agudizaban con épocas de mucho estrés o con los periodos de la menstruación, pero siempre he padecido muchísimos dolores de cabeza desde que era pequeña, ¿no? Lo que pasa es que a los 22 años más o menos mis dolores de cabeza empecé a tener unos dolores de cabeza todos los días y eran unos dolores de cabeza muy intensos, ya os digo, todos los días, me molestaba un poco la luz, tenía dolor en el lado izquierdo de la cabeza, eran unos dolores que yo no había experimentado anteriormente, a pesar de tener muchos dolores de cabeza, nunca había tenido ese tipo de dolor como punzante, a veces veía como destellos luminosos en los ojos, entonces pues bueno, al ver que empecé a tomar analgésicos, pero no se me quitaban. Entonces, al ver que pasaba el tiempo y que no se iban, pasaban los días, pasaban las semanas, los meses, estuve así como 4 o 5 meses. Yo había ido allá a mi médico de cabecera y me habían puesto analgésicos, pero con los analgésicos no se me quitaba. Entonces, pues en ese momento que estaba trabajando decidí ir a un neurólogo privado y allí pues él me mandó una resonancia magnética y me pidió que le describiera cómo era mi dolor. Bueno, me hizo un pequeño examen como de reflejos, un poco un examen neurológico que te suelen hacer cuando tienes algún tipo de dolor de cabeza o vas por alguna cosa que es de carácter neurológico. Entonces la resonancia magnética salió normal, pero él me dijo que por las características de mi dolor y por la evolución que estaba teniendo era una migraña. Entonces ese fue el primer momento en el que yo escuché la palabra migraña. Ya os digo, eran unos dolores muy intensos en la parte izquierda de la cabeza y me preguntó si había alguien en mi familia que hubiera padecido migraña. Entonces yo le comenté que mi madre había tenido siempre mucho dolor de cabeza, lo que antiguamente se llamaban jaquecas, y que realmente son migrañas, lo que pasa que antes no se conocía por el nombre de migrañas, sino se conocía por el nombre de jaquecas. Y que cuando era joven pues había tenido esas jaquecas, muchísimas jaquecas, y que cuando entró en la menopausia pues las dejó de tener, le desaparecieron. Entonces, bueno, pues él lo que hizo fue mandarme un tratamiento exclusivo para cuando yo tenía esas crisis fuertes y me dijo que era muy importante también que yo tomara la medicación justo cuando empezaba el dolor, que no dejara que el dolor siguiera y esperara a ver si se me pasaba, a ver si se me pasaba, porque el dolor lo que iba a hacer era ir aumentando hasta un punto en el que ya no lo pudiera controlar. Entonces hubo momentos en los que tuve que ir a urgencias porque no conseguía controlar el dolor ni siquiera con el medicamento que él me había mandado, que ya os digo que es un medicamento exclusivo para las crisis de migraña. Y bueno, la verdad que no volví a ir al neurólogo, o sea, más o menos empecé a controlar esas crisis con el medicamento que él me mandó. Es verdad que yo seguía teniendo dolores de cabeza muy comúnmente, pero bueno, eran dolores de cabeza que aliviaba con analgésicos y ya está. Y cuando me daban esas crisis, pues me tomaba ese tratamiento que me mandó. Y
bueno, pues entonces todo siguió así, pasó el tiempo, yo tenía a veces crisis, pues a lo mejor una al mes o dos al mes, podían pasar meses en los que yo no tenía ninguna crisis, y pasó el tiempo y pasó el tiempo, y cuando llegó 2014, yo actualmente tengo 42 años. En ese momento, ya os digo, cuando me empezaron fue con 22. En el 2014 empezaron a aumentar las crisis, y es verdad que los dolores de cabeza eran más fuertes, más intensos. Yo estaba estudiando un ciclo de formación profesional y en clase me dolía la cabeza. Estaba empezando a tener un aumento de las crisis, ¿no? Pero yo supongo que lo relacioné un poco pues un poco al estrés de estar estudiando, los exámenes, todas esas cosas, ¿no? Y bueno, tenía dolores fuertes de cabeza a diario, pero bueno, los controlaba o con el medicamento que me habían mandado, ese que me mandaron para las crisis, o tomaba analgésicos para cuando tenía pues dolor de cabeza que no fuera tipo migrañoso. En noviembre de 2018 empiezan a dispararse las crisis, y en ese mes tuve más de 6 crisis en el mes, ¿no? Entonces, bueno, veo que empieza como diciembre se sigue disparando, enero, febrero, y ya en marzo yo ya esos meses estuve bastante mal, tenía bastante dolor. En marzo tuve 9 crisis en el mes, y bueno, mi doctora de cabecera, también fui a mi doctora de cabecera otra vez porque veía que tenía los dolores demasiado intensos y que veía que estaban un poco descontrolados, porque no solo era el dolor de cabeza, sino que luego empecé a tener también, cuando conseguía controlar la crisis con ese tratamiento específico, tenía como mucha presión en la cabeza, ¿no? Entonces me mandaron un tratamiento preventivo, eso fue en abril del 2019, porque ya ahí ese mes tuve 15 crisis. Entonces comienzo con un tratamiento preventivo. El tratamiento preventivo pues hace que se reduzcan las crisis. Lo que pasa que los tratamientos preventivos que son para las migrañas son tratamientos que no son específicos para la migraña, sino que son tratamientos que se utilizan para otras patologías, pero que se ha comprobado científicamente que sirven para las crisis de migraña. Entonces, bueno, me mandaron un medicamento para prevenirlas, se empezaron a reducir las crisis, iba mejor, pero tenía muchos efectos secundarios. Entonces, por los efectos secundarios que tenía, me dijeron que tenía que dejarlo, ¿no? Me lo retiraron y me sustituyeron por otro. Durante el año 2019 yo pruebo hasta 3 tratamientos preventivos diferentes, y con todos pues o no me funcionaban o me funcionaban, pero lo que me ocurría era que tenía muchos efectos secundarios. Y bueno, pues entonces al final tenían que retirármelos porque los efectos secundarios eran tan fuertes que no me compensaba el pequeño alivio que conseguía con los efectos secundarios que tenía. Eran efectos secundarios que eran demasiado fuertes, ¿no? Entonces los médicos decidieron retirármelo. Yo estuve en seguimiento por neurología y bueno, me veían. En muchas ocasiones tenía que ir a urgencias porque no conseguía controlar el dolor. Entonces allí en urgencias pues te ponen a través de vía intravenosa pues la medicación, o si no consiguen controlarlo con esa medicación que te ponen por vía, te ponen un tratamiento
que era un poco parecido al tratamiento que yo tenía para las crisis, pero te lo pinchan, entonces es más rápido. Y me dijeron que esa presión que yo sentía en la cabeza era una cefalea tensional, que de tanta cantidad de crisis de migrañas que yo estaba teniendo, pues llegaba un momento en el que pues mi cabeza es como que generaba mucha tensión, porque claro, yo cuando tengo crisis de migraña, no sé qué sucederá a vosotros, pero en mi caso la cabeza se me congestiona mucho, digamos que es como si se me tuviera contracturada la cabeza, el cuello, los hombros, la espalda, porque tiendo como a agarrotarme del dolor, ¿no? Entonces, pues bueno, me dijeron eso, que eran cefaleas tensionales y que un poco a ver si controlando las crisis podíamos controlar también ese dolor, ¿no? Porque ese dolor era un dolor que empecé a tener ese dolor, pero no conseguía controlarlo. Entonces, pues, aunque yo controlara las crisis, ese dolor se mantenía, ¿no? Dejó de ser un dolor ya tensional, llegó un momento en el que dejó de ser un dolor tensional, porque yo veía que ese dolor no era así, y comenzó a ser un dolor tipo como el de la migraña, que en mi caso mi lado peor es mi lado izquierdo. Pues el dolor era más o menos como el de la migraña, ese dolor punzante, me molestaba la luz, el ruido, ya comenzaba a tener que aislarme del ruido, de la luz, de un poco de los ruidos externos y de los estímulos que pudieran desencadenar esas migrañas. Y ese dolor se transformó en un dolor tipo migrañoso, o sea, como si fuera una migraña, pero no llegando a la intensidad de una crisis, sino un dolor constante. Y a partir de ese momento, pues todos los días tenía dolor de cabeza, tipo migrañoso, pero dolor de cabeza. No llegando a ser una crisis, pero tenía dolor. En el año 2020 sigo probando tratamientos preventivos que me siguen mandando en neurología o en urgencias. Incluso había medicamentos que me los retiraban por los efectos secundarios, incluso había efectos secundarios que me producía que tenía que ir a urgencias porque eran unos efectos secundarios que me tenían que controlar con una medicación. Entonces, pues en el mismo urgencias me quitaban ese tratamiento y me lo sustituían por otro. Y bueno, pues siguen aumentando las crisis, tengo una mayor intensidad del dolor, me sigue obligando a cambiar mi rutina de vida y a encerrarme pues mucho más en mi cuarto. Comienzo a tener también crisis de vértigo, que ya de eso os hablaré más adelante. Y entonces, pues ya en diciembre de 2020, ya me dicen el neurólogo, ya han probado, digamos, todos los tratamientos preventivos que se podían probar y me dicen que ellos por las características de mi migraña y por la intensidad y la cantidad de crisis y todo eso, se había convertido en una migraña crónica. Una migraña crónica se considera crónica cuando tienes de 10 a 15 días de dolor de cabeza, y de esos días 9 al menos son de carácter migrañoso. Entonces, bueno, pues diciembre suele ser un mes malo para mí porque suelo aumentar mucho en las crisis, a excepción de actualmente, que bueno, ya os contaré, pero diciembre suele ser un mes malo, no sé si por los cambios de tiempo, porque a mí me afectan bastante,
No sé muy bien por qué, pero bueno, suele ser bastante malo, ¿no? Entonces, bueno, pues hasta ahí es el tema de que se vuelve crónica y todo eso. Me encantaría que me dejarais en los comentarios desde cuándo padecéis vosotros migrañas, si tenéis síntomas parecidos a los míos, si un poco que me expliquéis cómo lo sobrelleváis vosotros y, y bueno, que le dierais me gusta y os suscribáis al canal si no lo habéis hecho todavía, porque creo que es algo bastante positivo que estemos visibilizando esto. Y si queréis que YouTube os avise para que cuando yo subo un nuevo vídeo, pues que activéis la campanita de notificaciones. Así que nada, hasta un próximo vídeo.